Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Se cumplen 2 semanas de la trágica muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, después de un atentado contra su vida. ¿Cómo ha influido el narcotráfico en la violencia política de Colombia? Para este capítulo hablamos con la periodista Yolanda Ruiz, con Gonzalo Araujo, socio de Orsa, firma de asuntos públicos, con Thierry Weiss, empresario y columnista del Tiempo, con el líder del nuevo liberalismo, Juan Manuel Galán, con el precandidato presidencial David Luna y con el exfiscal general Alfonso Gómez Méndez. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 154 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Durante milenios, el sarampión fue uno de los asesinos silenciosos más despiadados de la humanidad. Antes de que se inventara la vacuna contra este virus, se producían cada año 135 millones de casos de la enfermedad y más de 6 millones de muertes. En 1980, antes de que ampliaran el acceso global a la vacuna, el sarampión causaba cerca de 2.6 millones de muertes anuales. Los niños menores de 5 años eran las víctimas más frecuentes de este virus altamente contagioso. Pero la historia cambió dramáticamente en 1963, cuando se desarrolló la primera vacuna eficaz contra esta enfermedad. Desde entonces, los casos y las muertes por esta enfermedad han alcanzado una reducción global del 95 al 99% en muchas regiones. Para el año 2000, varios países declararon oficialmente eliminado el sarampión de su territorio, creando la ilusión de que esta antigua plaga había sido derrotada para siempre. La Organización Mundial de la Salud estableció metas ambiciosas de erradicación global y durante años parecía que el objetivo estaba al alcance. Sin embargo, la victoria resultó ser más frágil de lo que pensábamos. A partir de 2010, comenzaron a aparecer las primeras grietas en esta muralla de inmunidad. Entre 2010 y 2017, 169 millones de niños no recibieron la primera dosis de la vacuna contra el sarampión. Las razones fueron múltiples y complejas. Falta de acceso a servicios de salud o vacunación de calidad, conflictos y desplazamientos, información errónea sobre las vacunas o poca conciencia sobre la necesidad de vacunar. El resurgimiento se manifestó de una manera dramática. La mortalidad por sarampión en el mundo aumentó en un 50% de 2016 a 2019 y alcanzó más de 207.500 vidas perdidas en ese último año. Pero las cifras más recientes son aún más alarmantes. Los nuevos datos muestran que se estima que 107.500 personas, la mayoría de ellas niños menores de 5 años, murieron a causa del sarampión en el 2023 y ese mismo año se infectaron 10.3 millones de personas. Como el sarampión, hay males que permanecen ocultos a la espera de una oportunidad para resurgir, que creíamos ya extintos o al menos controlados, pero que reaparecen y causan daños irreparables. Algo así pasó la tarde del 7 de junio en Bogotá, cuando en medio de un mitin de su campaña, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, fue víctima de un atentado en su contra. La noticia nos tomó por sorpresa a todos. Aunque la violencia política no ha desaparecido nunca, el último candidato presidencial asesinado fue Álvaro Gómez Hurtado, 30 años atrás. ¿Por qué ha sido normal en Colombia que asesinen candidatos presidenciales? Esto me contó la periodista Yolanda Ruiz. No creo que sea normal el asesinato de candidatos presidenciales. De hecho, en los últimos 35 años no habíamos tenido ninguno. Sin embargo, el asesinato de Miguel Uribe Turbay nos conecta con la campaña del 90. 3 candidatos asesinados entre el 89 y el 90 y uno más en 1987. Estamos hablando de una de las épocas más duras del conflicto y por eso hoy la tenemos tan presente. Sin embargo, lo que sí ha ocurrido a lo largo de las últimas décadas es la permanencia de la violencia política a todo nivel. Es decir, están asesinando y casi que en
cada campaña candidatos o a los consejos o a las alcaldías, líderes sociales, porque para mí los asesinatos de líderes sociales son una forma de violencia política, en fin, es recurrente. Y las razones pues se han analizado de mil maneras, ¿no? Las razones de por qué persiste la violencia política en este caso, razones económicas, razones políticas, razones de vulnerabilidad, de problemas sociales muy de hondo calado, pero también creo yo por el hecho de que hemos tenido algunos líderes que han justificado la violencia política, que justifican los muertos de un lado o del otro lado. Y eso es muy peligroso en un país que tiene efectivamente un conflicto. Por otro lado, tampoco hemos empezado a analizar en Colombia lo que significa como reproductor de violencia el impacto emocional de esos hechos violentos y cómo muchas veces eso ayuda a reproducir la violencia a un país herido que de una u otra manera tiene que empezar a ver cómo puede sanar. El asesinato de Miguel Uribe parece un déjà vu escalofriante. El 11 de agosto amanecimos con la noticia desgarradora de su muerte, después de 2 meses de estar en coma. Dependiendo de la edad, a la mente de los colombianos volvieron terribles imágenes del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, de Luis Carlos Galán, de Carlos Pizarro, de Jaime Pardo Leal, de Bernardo Jaramillo Osa, del mismo Álvaro Gómez Hurtado, entre otros. Este es un país que tristemente tiene una larga historia de candidatos presidenciales y líderes políticos asesinados. Miguel Uribe es el 7º candidato presidencial asesinado en nuestra historia, un récord vergonzoso. Para completar la imagen horrorosa, Miguel Uribe es la 2ª generación de su familia en ser asesinada por la violencia política. Diana Turbay, su mamá, fue víctima del cartel de Medellín que la secuestró y mató cuando Miguel era apenas un niño. Mami tan linda, te mando muchos besos. Belén pronto. 40 millones de colombianos revivimos un trauma nacional que parecía superado, el de los candidatos presidenciales asesinados. Y así como Miguel y desafortunadamente sus hijos, esta violencia contra candidatos presidenciales ha dejado varios huérfanos. Varios de ellos continuaron con el legado de sus padres, como la senadora y precandidata presidencial María José Pizarro, el alcalde Carlos Fernando Galán y su hermano, el precandidato presidencial Juan Manuel Galán. A pesar de ser víctimas de este conflicto que parece no tener fin, ellos continuaron con el legado de sus padres, una tarea nada fácil en un país en el que la violencia no pierde fuerza y, como ya vimos, parece no tener memoria. ¿Cómo es posible hacer política a pesar de que la violencia política siga viva entre los candidatos presidenciales? Esto me contó Juan Manuel Galán, hijo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Es regresar 36, 37 años en la historia, cuando en aquella campaña presidencial de 1990 asesinaron en Colombia 3 candidatos presidenciales, a Bernardo Jaramillo, a Carlos Pizarro y a Luis Carlos Galán. Hoy es un repetir esa historia y la familia de Miguel Uribe Turbay la está repitiendo. Miguel enterró a su madre a los 4 años de edad, Diana Turbay, y hoy Alejandro, su hijo, lo entierra a él asesinado a los 4 años de edad. Hoy la raíz del problema de violencia en Colombia tiene que ver con el narcotráfico. Es lo mismo que pasaba hace 36 años, organizaciones criminales financiadas por el narcotráfico, pero también el ambiente de polarización, de agresividad en el discurso político, de descalificación. Y el primer responsable de desarmar el discurso político es el presidente de la República. El asesinato del precandidato presidencial Uribe Turbay tiene otro matiz y es el jurídico. Desde el lunes 11 de agosto la investigación del caso de Miguel Uribe Turbay cambió completamente. Al principio se investigaba como un intento de asesinato, pero ahora que el senador murió, el caso se convirtió en una investigación por homicidio. Esto marca un momento muy importante en todo el proceso. Ahora los investigadores deben estudiar el caso como el asesinato de un político importante. Miguel Uribe Turbay no era cualquier persona, era el senador que más votos había recibido en el país y una figura clave del Partido Centro Democrático. Además, ya estaba preparándose para ser candidato presidencial. Varios expertos argumentan que, como en el caso de Luis Carlos Galán, se trata de un magnicidio. Sin embargo, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, le dijo al espectador que en las leyes colombianas no existe oficialmente la palabra magnicidio. Para el exministro de Justicia y procurador delegado para los derechos humanos, Néstor Osuna, ese asesinato es, abro comillas,
grave violación de los derechos humanos. El hecho afecta a la sociedad, afecta a la democracia y a las instituciones. Cierro comillas, como se declaró en los casos de Gaitán Pizarro, Jaramillo Ossa y Álvaro Gómez Hurtado. Más allá de estos términos, el asesinato de varias de estas figuras políticas tuvo efectos concretos. En el caso de Gaitán, como ya sabemos, fue el Bogotazo, aunque eran otras épocas y el país atravesaba un momento completamente diferente. En el caso del asesinato de Luis Carlos Galán, que era un líder con alta intención de voto y férreo opositor al narcotráfico, marcó un quiebre inmediato y profundo en la política colombiana. Su muerte precipitó medidas de emergencia del Estado y fortaleció la agenda contra el narcotráfico. El tema de la extradición volvió a ocupar el centro del debate y el gobierno impulsó reformas de seguridad y operaciones especiales contra los carteles. La pérdida de Galán también abrió el camino a que César Gaviria asumiera la candidatura y posteriormente una etapa de reformas que desembocaron en la Asamblea Constituyente del 91 y cambios institucionales que buscaban contener la influencia criminal en la política. En el caso de Pizarro, Jaramillo y Pardo Leal, sus asesinatos truncaron la visibilidad política de un proyecto de izquierda en la contienda presidencial y al mismo tiempo dejó la sensación de que la violencia seguía siendo capaz de neutralizar liderazgos que apostaban por la salida política del conflicto. La transición de exguerrilleros a actores políticos quedó marcada por el miedo, pero también por la decisión de otros líderes del M-19 como Antonio Navarro de mantener la apuesta por la participación política, lo que influyó en la composición después de la constituyente. Y el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado tuvo efectos políticos más difusos, pero igual de relevantes. Profundizó la crisis de confianza en las instituciones y alimentó acusaciones cruzadas en un momento de enorme polarización, el proceso 8000. Su muerte no solo dejó un vacío de liderazgo en sectores conservadores moderados, sino que complicó procesos de esclarecimiento y acentuó la percepción de impunidad y de entrelazamiento entre poder político y redes criminales. Con este panorama busqué a Gonzalo Araujo, socio de Orsa, firma de asuntos públicos, para que me contara qué efectos políticos podemos esperar tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Primero, pues se revive el trauma de una época violenta que además empiezan a vivir unas generaciones que nunca habían estado sometidas a los efectos de la violencia en Colombia y les toca a ellos asumir un poco los efectos de la misma. Por otro lado, pues la seguridad electoral en los candidatos y en los partidos políticos de alguna manera genera zozobra. Todo el mundo está con temor de lo que puede pasar y nadie se siente seguro en el proceso electoral y eso además trae desconfianza en las instituciones. Por otro lado, pues la polarización política incrementa. Los extremos, tanto de izquierda como de derecha, pues se polarizan aún más y sin duda ahí va a haber efectos en la sociedad. Esto genera indignación, luto colectivo, movilizaciones y la sociedad civil y la opinión pública van a movilizarse cada vez más en torno a hechos violentos, por supuesto como el asesinato de Miguel, pero también hechos siguientes como atentados contra congresistas que han sucedido en otras partes del país. Y pues hay unos efectos internacionales, desconfianza en la democracia colombiana, nos señalan y por supuesto institucionalmente pues hay desafíos también que vienen de la mano de la situación que estamos viviendo y pues trae efectos negativos. Otro aspecto insidioso de los asesinatos de estos candidatos presidenciales es que varios están todavía sin resolver y se mantienen en la impunidad. Quizás uno de los que más misterio ha causado es el de Jorge Eliezer Gaitán. Aunque el perpetrador directo, Juan Roa Sierra, fue detenido en el momento, inmediatamente fue linchado por la multitud, por lo que no hubo juicio que esclareciera el crimen. Después han existido múltiples hipótesis sobre la posible existencia de autores intelectuales y de una segunda persona vista con Roa antes del magnicidio. Pero las investigaciones oficiales contemporáneas y posteriores no lograron un esclarecimiento judicialmente definitivo y el caso quedó marcado por la controversia histórica. Algo similar pasó en el caso del político de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo Ossa. Aunque se cree que está directamente relacionado con el exterminio de su partido político, la conclusión no ha sido tan definitiva como en los casos de Jaime Pardo y Carlos Pizarro. No se ha definido un autor intelectual. Judicialmente el caso ha enfrentado impunidad persistente.
En 2014, la Fiscalía elevó el homicidio a delito de lesa humanidad para impedir la prescripción y mantener la investigación abierta. No existe una condena que haya resuelto integralmente la autoría intelectual en términos satisfactorios para las víctimas. Y con el caso de Gómez Hurtado, a la fecha no existe una única sentencia que ponga punto final a todas las líneas de investigación. El caso ha sido complejo y con múltiples hipótesis, como la implicación de paramilitares del Cartel del Norte del Valle y de agentes estatales. En diciembre de 2017, la Fiscalía declaró el homicidio como delito de lesa humanidad, lo que hace imprescriptible la investigación. A la vez, la Jurisdicción Especial para la Paz recibió confesiones y afirmaciones diversas. En 2020, las antiguas FARC reconocieron responsabilidad en varios crímenes, incluido el de Gómez, aunque la versión ha sido controvertida por las partes. Hay procesos, testimonios y responsabilidades investigadas, pero todavía hay múltiples dudas y señalamientos sobre autores materiales e intelectuales que siguen abiertos. Veo estos antecedentes y me pregunto, ¿hay esperanzas de tener verdad sobre los autores intelectuales y los motivos del asesinato de Miguel Uribe? Escuchemos lo que nos respondió el fiscal y exministro Alfonso Gómez Méndez. Creo que por primera vez en muchos años, dependiendo de la labor de la Fiscalía y de la Policía, es posible que se llegue finalmente a los autores intelectuales. Yo creo que la tecnología que hoy se tiene es muy superior a la de hace 20 o 30 años. De hecho, aparecieron muchas imágenes en el momento mismo del crimen. Ya van más o menos 5 autores materiales. Desde luego eso no es suficiente, pero yo soy optimista. Creo que la Fiscalía ha hecho su trabajo, la Policía Nacional también ha trabajado de manera intensa y qué es lo que el país quiere. Y es la única manera de evitar que esto siga, que se sepa quién pudo estar detrás de este crimen, quién está moviendo los hilos. Y a diferencia de lo que ocurrió en la década del 90, ahora hay que recordar que en esos momentos incluso los autores materiales eran asesinados inmediatamente. Esta vez, por lo menos, eso no se permitió y se puede avanzar. Obviamente hay que trabajar mucho más de lo que se está haciendo hasta ahora, pero creo que hay una esperanza, hay una luz de esperanza de que esta vez sí se pueda llegar finalmente hacia los determinadores. Uno de los factores en común de muchos de los asesinatos de líderes políticos en la historia del país es el narcotráfico. Este fenómeno ha sido el combustible que termina por avivar una violencia política encendida desde hace décadas. Quizás uno de los casos más emblemáticos fue el de Luis Carlos Galán, que declaró una guerra frontal contra los carteles de la droga y su influencia en la política. Hemos tenido que luchar contra el más grave de los problemas de la sociedad colombiana. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Esto le costó la enemistad de uno de los hombres más peligrosos de Colombia y el mundo, Pablo Escobar. Desde entonces, este problema le ha causado al país pérdidas y desdichas inmensas, pero quizás el legado más terrible ha sido el rastro de sangre que ha dejado. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Parece una obviedad, pero el narcotráfico también ha sido culpable de la violencia política del país. Desde que comenzó el año 2025, Colombia ha vivido una escalada de violencia que tiene un denominador común, el narcotráfico. La situación es alarmante. Miles de personas han tenido que abandonar sus hogares en el Catatumbo. Policías y militares estuvieron secuestrados durante casi 2 días en el Cauca. Los grupos armados y narcotraficantes paralizaron con paros forzosos el departamento del Chocó. Y en todo el país han ocurrido masacres que han cobrado la vida de 41 personas. Un nuevo estudio del Centro de Investigación International Crisis Group reveló que los grupos criminales están librando una feroz guerra entre ellos para apoderarse del lucrativo negocio de las drogas.
El informe señala algo preocupante sobre las estrategias tradicionales de combate al narcotráfico. Aunque las operaciones militares y la captura de grandes capos pueden parecer exitosas en el momento, en realidad están creando un círculo vicioso. Cada vez que las autoridades golpean a una organización criminal, no la eliminan definitivamente. En cambio, lo que sucede es que se abren espacios de poder que otros grupos tratan de llenar, desatando nuevas oleadas de violencia y obligando a las estructuras criminales a reorganizarse de maneras aún más peligrosas. Y como si esto no fuera suficiente, el Informe Mundial sobre Drogas que publicó en julio la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló un aumento del 53% en la producción de cocaína en Colombia. En 2023, el mundo produjo más cocaína que nunca, 3.708 toneladas. Colombia es responsable de la mayoría de esta producción, ya que tiene el 67% de todos los cultivos de coca del mundo. Lo más preocupante es que la producción colombiana creció un 53%, lo que significa que Colombia está produciendo mucha más cocaína que antes. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en 2023 los cultivos de coca crecieron un 10% y llegaron a 253.000 hectáreas. Mientras tanto, las metas de erradicación de cultivos ilícitos del gobierno parecen estar lejos de ser alcanzadas. La meta que se acordó con Estados Unidos es de 50.000 hectáreas este año, pero para el final del primer bimestre solo se habían erradicado 167 hectáreas. Aunque esta cifra es un 45% mayor que en el mismo periodo de 2024, cuando se erradicaron 115 hectáreas, sigue siendo baja. ¿Cómo ha influido el narcotráfico en la violencia política en Colombia? Eso me contó el precandidato presidencial David Luna. Mire, Roberto, yo llevo 27 años como servidor público y nunca había sido tan difícil hacer política. No solamente por la presión que ejercen los grupos ilegales, sino adicionalmente porque asesinaron un candidato presidencial, un candidato que hacía la política de manera decente, de manera honesta. Hoy en día, Colombia no alcanza a dimensionar el problema que enfrenta con el narcotráfico. Estamos produciendo 20 veces más coca de lo que en la época de Escobar se producía y 25 veces más de lo que en la época de los Rodríguez se producía. Y acá seguimos ocultando o evitando los debates. Por ejemplo, el de las más de 300.000 hectáreas de coca que hay en estos momentos sembradas en el país. Hay que repensar, por ejemplo, la fumigación con glifosato. Y hay que pensar de qué manera enfrentamos esas organizaciones con sometimiento a la justicia, claro, contundente y sin compinchería, como lamentablemente está sucediendo hoy con la paz total. El narcotráfico siempre se ha querido tomar la política para manipular las decisiones que el Estado debe tomar en su contra. Y lamentablemente hoy lo está logrando. Así que no podemos doblegarnos bajo ninguna circunstancia. Todo lo anterior es especialmente preocupante porque, según afirmó el propio presidente Petro, el crimen contra Miguel Uribe está relacionado con el narcotráfico. Según palabras del presidente, abro comillas, solo como hipótesis, pero con indicios muy fuertes que han llegado a dirigentes muy altos de la oposición y a nosotros, es que el autor del atentado sería la mafia con asiento internacional. Cierro comillas. A esto agregó que dentro de esta junta del narcotráfico con asiento en Dubái y Colombia están las personas que él mostró con nombre propio al país y que estarían complotando para asesinarlo a él también. De acuerdo con la versión del presidente, existe una organización criminal que maneja desde los Emiratos Árabes Unidos los negocios más importantes del narcotráfico de cocaína en América Latina. Aunque no hay pruebas oficiales que confirmen esta red, el mandatario sostiene que se trata de jefes criminales que manejan el delito en Colombia siguiendo las instrucciones de Julio Lozano Pirateque, conocido como Patricia. Este hombre trabajaba con esmeraldas, vive en ese país del Medio Oriente y era enemigo de Víctor Carranza, quien fue un poderoso comerciante de esmeraldas ya fallecido. Sin embargo, según respondió la Fiscalía a un requerimiento que le hizo el diario El País, abro comillas, en los procesos investigativos que se adelantan en la Dirección Especializada contra el Narcotráfico no se han obtenido ni recibido evidencias sobre la existencia de una autonominada Junta del Narcotráfico con sede en Oriente Medio, de sus integrantes o de una eventual injerencia en Colombia. En consecuencia, no hay investigaciones abiertas en este contexto. Cierro comillas.
Hasta el momento han capturado a varias personas indicadas de colaborar en el atentado, entre ellas el menor de 15 años que le disparó al senador. Según información revelada por la revista Semana, este joven le contó a la fiscalía que trabajaba vendiendo drogas para el jefe del barrio, quien le ofreció 20 millones de pesos por cometer el atentado. El menor dijo que no conocía a Miguel Uribe y que después del crimen se dio cuenta de que lo iban a matar por eso. La fiscal general Luz Adriana Camargo explicó que creen que el menor fue reclutado por una red criminal que se dedica a contratar asesinos y que esta organización funciona en la zona del barrio Santa Fe de Bogotá. Dale los números. ¿Pero quién fue? ¿Quién lo mandó, marica? ¿Pero quién lo mandó, chino huevón? Pero déjeme darle los números. El jefe de la policía señaló que las investigaciones indican que alias Iván Márquez, líder de las disidencias de las FARC, y alias Zarco Aldinever, su segundo al mando, que según el ministro de Defensa murió varias semanas atrás en Venezuela en manos del ELN, habrían ordenado el atentado contra el senador Uribe Turbay. Sin embargo, el comisionado de paz Oti Patiño cuestionó esta versión porque considera que este grupo, abro comillas, casi no existe, cierro comillas, y que sin una organización sólida, Aldinever actuaba por su cuenta y no tenía la capacidad para planear un atentado de esta magnitud. Con este cruce de versiones, busqué al empresario columnista del Tiempo, Thierry Weiss, para que me contara: ¿es creíble la existencia de una junta del narcotráfico con sede en Dubái, como lo aseguró el presidente Petro? El presidente Petro es muy hábil tejiendo redes retóricas con pinceladas coloridas para eclipsar u ocultar la verdad cuando necesita distraer a la opinión pública. Ahora bien, por supuesto que el narcotráfico, que hace parte del crimen organizado, tiene vínculos transnacionales, eso es bien sabido. Pero decir con la precisión con la que dice Petro que existe una junta que controla el narcotráfico y que ese órgano de gobierno corporativo, llamémoslo así, tiene asiento en Dubái, me parece que es una de esas películas que le gusta al presidente armar. La propia Fiscalía General de la Nación Colombiana le dijo al diario El País que no tenía evidencia sobre la existencia de esa organización. El director de la policía dijo lo mismo. Seguramente hay narcotraficantes colombianos que tienen vínculos con narcotraficantes de otros países y a lo mejor se reúnen o se han reunido alguna vez en Dubái. Pero de ahí a decir que hay una especie de internacional del narcotráfico que tiene sede en ese emirato, me parece que es una de esas narrativas que le gusta construir al presidente para desviar la atención de problemas que tienen un origen mucho más claro y mucho más evidente en nuestro país. El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, junto con el de otros 97 líderes políticos y sociales en lo corrido de 2025, nos recuerda que seguimos siendo un país en el que hacer política sigue siendo una profesión de alto riesgo. El precio de hacer política, de buscar un mejor país, no puede ser la muerte. No podemos acostumbrarnos a la violencia política ni de ningún otro tipo. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 154 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección: Roberto Pombo. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Producción: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Postproducción de audio: Carlos Bernal.